Los buques de guerra son el símbolo por excelencia del poder militar de una nación. Estas cosas son monstruosas maravillas de la tecnología. Navíos enormes, tripulados por miles de personas, equipados con cañones imponentes y aviones poderosos, capaces de infligir una destrucción aterradora y de cambiar las tornas de la historia. Este barco se construyó para ganar la guerra. No había otra razón. Desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, esta es la historia de los buques de guerra clásicos. Desde los Dreadnoughts al Bismarck, pasando por el monstruoso guerrero marino japonés Yamato y los superbarcos estadounidenses como el Wisconsin, el Lexington y el Enterprise, a los modernos portaaviones actuales de la Armada Británica. Estos son los mayores buques de guerra. Los mayores buques de guerra. El Bismarck. El 2 de septiembre de 1945, los oficiales del alto mando japonés subieron a un poderoso acorazado estadounidense para rendirse oficialmente ante los aliados. It is my earnest hope that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. La ceremonia tuvo lugar a bordo de un acorazado de la clase Iowa, una enorme fortaleza flotante, digno escenario para poner fin a la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Una guerra que vio el auge y caída de los buques de guerra más grandes que el mundo había conocido. Monstruos poderosos, capaces de ejercer una violencia brutal, pero que se enfrentaban también a la lucha por la supervivencia ante una nueva amenaza letal. Eran los acorazados gigantes de la Segunda Guerra Mundial. El patrón de estos buques de los años 40 se diseñó décadas antes de la Primera Guerra Mundial, con el revolucionario HMS Dreadnought en 1906. 15 años de carrera armamentística sin pausa y la posterior guerra dieron como resultado enormes flotas de estos buques guerreros. Cuando la Primera Guerra Mundial llega a su fin, los acorazados de la clase Dreadnought son la moneda de cambio con la cual las naciones miden su prestigio. Pero los costes de presumir de un estatus naval lastraban a unas economías de posguerra ya de por sí débiles. Había que hacer algo. Todas las principales potencias navales, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia, son invitadas a Washington a una conferencia y el tratado resultante pone límite al gasto y presupuesto naval de todas las potencias firmantes. Es una limitación de armamento para intentar reducir el número de acorazados, el tamaño de los acorazados y la capacidad y potencial de los acorazados. Se firma también una moratoria de 10 años en la construcción de acorazados y un desplazamiento máximo de 35.000 toneladas. De modo que cuando se retoma la construcción a mediados de los años 30, los diseñadores de acorazados se encuentran ante una vertiginosa paleta de retos. Un acorazado supone un compromiso entre tres factores fundamentales, a saber, cañones, blindaje y sistema de propulsión. El escritor naval Mark Steele es un experto en especificaciones de acorazados. El Tratado Naval de Washington estuvo en vigor durante buena parte de los años 30 hasta 1937, y con una limitación de 35.000 toneladas, era muy difícil construir un buque equilibrado, con gran potencia de fuego, buena protección y velocidad. Es imposible encajar todos estos sistemas en un monocasco hasta el grado que nos gustaría. Todo el mundo intenta buscar formas innovadoras de mantenerse dentro de los límites del tratado, pero al mismo tiempo de darle a su buque la máxima pegada posible. Y esa pegada la daban los cañones, que a finales de los años 30 eran más potentes que nunca. Este es un cañón naval de 355 milímetros. Son casi los más grandes que tiene la Royal Navy. Este puede disparar un proyectil con un peso similar al de un coche pequeño. En ese punto está la guerra naval en esos momentos. Se lanzan básicamente escarabajos Volkswagen por el mar unos a otros a una distancia de 35 kilómetros. Es decir, que disparaban hacia el horizonte, más lejos de donde alcanzaba la vista. Para su nuevo acorazado, acorde con el tratado, la Armada Británica quería 10 cañones como estos a bordo, pero en menos torretas para reducir el peso. De modo que 2 de las torretas tendrían que servir de base a algo sin precedentes, 4 cañones. HMS King George V,
Tonnage 35,000. Armament 10 14-inch guns. 4 cañones de 355 milímetros en una torreta. Es un concepto interesante. Ahorra muchísimo peso. Normalmente tienes 2 cañones por torreta, así que te ahorras básicamente 250 toneladas de peso en acero solo de las torretas. Era una forma muy inteligente e innovadora de intentar resolver un problema muy difícil. La costumbre era construir con torretas de cañones gemelos. Se había construido con una configuración triple, pero nunca se había probado la cuádruple. Con el King George V, los británicos pensaron que habían construido el mejor buque de guerra posible, cumpliendo las restricciones del tratado. Pero no todo el mundo seguía las reglas. El partido nazi de Hitler había subido al poder y prometía reconstruir la potencia militar de Alemania. Ya había roto desafiante el odiado Tratado de Versalles, que restringía a la armada alemana a una reducida patrulla costera. Ahora, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la botadura del Bismarck se convertía en toda una declaración de intenciones. El Bismarck no era solo un arma militar, era también un símbolo de estatus que indicaba la recuperación de la potencia marítima alemana. Y era también un símbolo de los logros tecnológicos alemanes. Hitler había acordado con Gran Bretaña atenerse al tonelaje máximo del Tratado de Washington. 35,000 tons of German steel is launched in the presence of the Führer himself. En realidad, el Bismarck superaba las 41.000 toneladas. Mintieron en el tamaño de sus barcos. Esas 6.000 toneladas extra se traducían en bastante valor militar extra. El Bismarck medía 251 metros de eslora y 36 metros de manga, el equivalente a una autopista de 8 carriles. Su tripulación superaba los 2.000 hombres. Las turbinas de vapor impulsaban las 3 enormes hélices que daban al Bismarck una velocidad punta de 30 nudos y una autonomía de más de 16.000 kilómetros. Sus 8 cañones de 380 milímetros podían disparar obuses a más de 19 kilómetros con una precisión letal. Un grueso cinturón de blindaje robusto protegía la línea de flotación, torretas y depósitos de armas. El Bismarck era simplemente el buque más avanzado y más temible de la historia. Ahora, Hitler podía desencadenar su arma secreta y legal sobre los convoyes que surcaban el Atlántico y que abastecían a Gran Bretaña en tiempos de guerra. Mayo de 1941. Los ejércitos alemanes controlaban la mitad de Escandinavia, el norte de África y la mayoría de Europa, pero no Gran Bretaña. Cuando la RAF repelió a sus fuerzas aéreas y desbarató sus planes de invasión, Hitler supo que tendría que derrotar a Gran Bretaña para ganar la guerra y se concentró en su talón de Aquiles, los vulnerables pero cruciales convoyes del Atlántico. Hitler sabía que Gran Bretaña dependía de las enormes cantidades de suministros de guerra que llegaban al Reino Unido desde los Estados Unidos y también del Imperio Británico rodeando África. La Armada alemana empleó sus buques, no en un vano combate naval en el Mar del Norte, sino contra las líneas de comunicación británicas porque habían sido identificadas como el punto estratégico más débil de Gran Bretaña. El mando naval alemán tomó una decisión osada. El Bismarck, acompañado solo por un crucero pesado como apoyo, recibió la orden de atacar los envíos aliados. Desde su base principal en Scapa Flow, en Escocia, la Armada Británica seguía controlando el Mar del Norte, de modo que el Bismarck se escabulló por la costa de Noruega y rodeó Islandia, desde donde podía lanzarse sobre los convoyes vulnerables que cubrían la ruta entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Estos convoyes están estructurados para proteger a los buques mercantes de los submarinos. Lo que se hace ante la amenaza de submarinos es agrupar a todos los mercantes y rodearlos con buques más pequeños que puedan hundir submarinos. Y listo. El único caso en que no se puede hacer eso es si un acorazado se mete entre ellos, porque un acorazado puede hundir a cualquiera de esos pequeños escoltas a larga distancia, disparando sus cañones principales a una distancia de 35 kilómetros.
Cuando zarpó el Bismarck, su capitán, Ernst Littmann, era optimista. Tengo la reconfortante sensación de que con este barco seré capaz de cumplir cualquier misión que se me asigne. Por primera vez en años tenemos un buque cuya capacidad de combate iguala al menos a la de cualquier enemigo. Si el Bismarck hubiese tenido éxito, si hubiese alcanzado un convoy y hundido a una docena de buques y hubiese vuelto a casa sano y salvo, habríamos tenido muchos problemas. Al igual que Hitler, Winston Churchill sabía que las apuestas estaban muy altas. Gran Bretaña no podía perder la que él denominó Batalla del Atlántico. Sin la victoria, dijo, no hay supervivencia. El Bismarck se lanzó hacia el Atlántico y superó Islandia. Allí fue detectado por las patrullas británicas. Conscientes de que esta podría ser su única oportunidad de derrotarlo, el HMS Prince of Wales, un nuevo acorazado de clase King George V, recibió órdenes de zarpar. El Prince of Wales todavía estaba en construcción en Scapa Flow. Había ingenieros civiles en el buque terminando sus cañones, pero lo despacharon inmediatamente para ir en busca del Bismarck. Andrew Chong es conservador del archivo de planos de buques del Real Museo Marítimo de Greenwich. Estos bocetos, antaño de alto secreto, comparan el diseño del Bismarck con el diseño de la clase King George V. El almirantazgo ansiaba fervientemente saber cómo era el Bismarck, comparado con los acorazados de la clase King George V, que por supuesto eran los más modernos de la época. Lo que tenemos aquí es un dibujo general muy básico de los dos barcos. Lo más extraordinario de ambos barcos no son las diferencias entre ellos, sino lo increíblemente similares que son en términos de peso, de la potencia ofensiva que ambos desplazan. Pero con sus 6.000 toneladas extra e ilícitas de margen, los diseñadores del Bismarck construyeron un barco con una clara ventaja. El Bismarck es un buque mucho más ancho que el King George V. Y eso fue lo que permitió a los alemanes incorporar muchos más compartimentos estancos. Con ello no solo conseguían una plataforma mejor para los cañones y más estable, sino que además era más difícil que el buque se inundase y por lo tanto se hundiese. El 24 de mayo de 1941, el Prince of Wales, junto con el crucero de batalla de la Primera Guerra Mundial HMS Hood, se encontraron con el Bismarck. El Hood era el buque de guerra más grande de Gran Bretaña. Era rápido, pero contaba con poco armamento y era un blanco fácil para el Bismarck. Su artillería y el nivel de adiestramiento de sus artilleros eran excelentes. Y poco después de que el Bismarck empezase a disparar al HMS Hood, los primeros obuses alcanzaron al barco. Uno de los enormes obuses del Bismarck penetró en la cubierta del Hood, incendió el depósito de popa donde se guardaban la munición y otros explosivos. Un marinero del Prince of Wales contempló la escena. Todo el enorme buque quedó envuelto en una nube de llamas y humo que se alzó hacia el cielo en forma de hongo gigante. Lo único que quedó fue una estela de llamas y humo sobre la superficie del agua. No hubo tiempo para abandonarlo. De los 1.418 hombres que formaban la tripulación, solo 3 sobrevivieron. El recién votado Prince of Wales también había completado una mediocre actuación. Sus revolucionarias torretas de 4 cañones resultaron ser muy poco fiables. Era habitual que las torretas cuádruples no funcionasen. Fallaron las torretas de 355 milímetros. A pesar de los fallos, un proyectil había asestado un golpe certero. El Prince of Wales logró alcanzar al Bismarck cerca de la proa, lo que privó a este de la capacidad de sacar unas 1.000 toneladas de combustible de los tanques de proa. Esos impactos acabaron con la travesía del Bismarck por el Atlántico y la decisión que se tomó fue volver a Francia e intentar repararlo.
El Bismarck iniciaba la huida y su comandante, el almirante Lütjens, sabía que la Armada Británica buscaría venganza. Marineros del acorazado Bismarck, os habéis cubierto de gloria. El hundimiento del crucero de batalla Hood no tiene un valor solo militar, sino psicológico, pues era el orgullo de Gran Bretaña. En lo sucesivo, el enemigo intentará concentrar sus fuerzas y lanzarlas a combatir contra nosotros. She had been observed by a flying boat of Coastal Command in a hunt which will echo down the corridors of time. La Armada Británica destinó todo lo que tenía a flote al Atlántico para intentar localizar al Bismarck. Con tantos efectivos buscándolo, para el Bismarck era muy difícil escapar. Dejaba un rastro de aceite tras de sí y siguió navegando, con lo que resultó más fácil localizarlo. Finalmente fue atacado por los Swordfish, los bombarderos torpederos británicos. Estos anticuados biplanos volaban a 130 kilómetros por hora. Un torpedo de los Swordfish inutilizó el timón del Bismarck y lo dejó dando vueltas a la deriva. Con su buque convertido en blanco fácil, Lütjens envió un desafiante mensaje final a sus superiores. Buque incapaz de maniobrar. Combatiremos hasta el último obús. ¡Larga vida al Führer! El impacto decisivo llega al final. El grueso de la Home Fleet lo alcanza y es masacrado por los acorazados británicos. El HMS King George V, buque gemelo del Prince of Wales, fue uno de los primeros en llegar al lugar. Sus torretas de 4 cañones funcionaron mejor y junto con el HMS Rodney lograron centenares de impactos sobre el inhabilitado acorazado. Ni siquiera el formidable blindaje del Bismarck podía aguantar tanto. Un testigo británico escribió: considerando el castigo que ya había recibido, se defendió magníficamente y no podemos sino admirar el coraje de esos hombres. Pasamos apenas a unos kilómetros de él mientras se hundía a las 11 horas. Y para entonces no era más que chatarra humeante. The Navy was out for revenge. The Bismarck paid in full. En Gran Bretaña, el hundimiento supone una enorme subida de la decaída moral. She was a fine-looking ship, but you just couldn't take it. Para Alemania, la pérdida también es dolorosa. El Bismarck estaba considerado la joya de la tecnología de la construcción naval alemana. Un buque poderoso, el más grande de la flota, prácticamente imposible de hundir, y se había perdido. Por supuesto, eso supone un golpe psicológico monumental. La pérdida del Bismarck tuvo un profundo efecto en la estrategia de Hitler con respecto a su armada. Él sintió enormemente la pérdida de prestigio resultante de esta misión, que, para ser sinceros, había sido muy mala idea ya desde el principio. A Hitler le interesaba muy poco la armada. Es famosa una frase que pronunció: en tierra soy un héroe, en el mar un cobarde. Hitler decidió que sus U-Boot se encargarían de los convoyes del Atlántico, desde debajo de las olas. Al mes siguiente, regresó a lo que mejor hacía: el combate en tierra. En junio de 1941, Hitler ordenaba la invasión de la Unión Soviética. En 4 meses, sus ejércitos estaban a las puertas de Moscú. Los soviéticos necesitaban ayuda. Los Estados Unidos y Gran Bretaña empezaron a enviar convoyes de buques cargados con suministros vitales de armas, material y comida desde Escocia, vía el gélido Océano del Norte, hacia los puertos septentrionales de Rusia. Los convoyes conseguían pasar, y Hitler se encontró con que los soviéticos que luchaban contra sus ejércitos lo hacían con coches americanos, tanques canadienses y aviones británicos. Necesitaba un arma eficaz para intentar detener esos convoyes. El Tirpitz, votado en 1941, era ligeramente más grande y más rápido que el Bismarck.
Era el último gran acorazado de Hitler y no seguiría la estela de su gemelo. No quiere arriesgar otro buque de prestigio en una operación que probablemente solo acabaría con su destrucción. De modo que el Tirpitz es enviado a una relativa seguridad de los fiordos noruegos. Y vemos una muy interesante reversión casi a las tácticas navales de la Primera Guerra Mundial, con la presencia de este buque de guerra tan poderoso. No nos atrevemos a usarlo, por si lo perdemos. Al atracar su último gran acorazado en un fiordo, Hitler había encontrado la manera de convertir en sumamente efectivo al Tirpitz, sin arriesgarlo en el mar. Su estacionamiento en Noruega tuvo un efecto paralizante sobre los británicos y los obligó a mantener un buen número de buques pesados en Scapa Flow como medida disuasoria para que no zarpase el Tirpitz. Los beneficiados fueron los japoneses, porque los británicos tenían que mantener 2 portaaviones y 3 acorazados amarrados en Scapa Flow, vigilando al Tirpitz cuando los necesitaban en el lejano oriente. La guerra todavía estaba en juego y Churchill quería hundir al Tirpitz. Las mejores mentes y los hombres más valientes necesitarían 2 años para hacer lo que había que hacer. El hundimiento del Tirpitz sería una nueva victoria. La destrucción de este último gran símbolo visible de la potencia marítima alemana. Junio de 1942. La bota de Hitler seguía ahogando a Europa. Sus U-Boot causaban estragos en el Atlántico, pero desplegaba con sumo cuidado lo que le quedaba de su armada de superficie. El Tirpitz se ocultaba en los fiordos noruegos y amenazaba a los convoyes que abastecían a los soviéticos que luchaban para expulsar a los invasores alemanes. Churchill y el almirantazgo temían los daños que las incursiones del Tirpitz pudiesen infligir a estos convoyes. Uno tuvo la desgracia de encontrarse en el mar cuando se interceptó el mensaje de que el Tirpitz se había puesto en movimiento. La escolta de protección salió para interceptarlo, lo que dejó al convoy indefenso ante los U-Boats y la Luftwaffe. La amenaza de la llegada del Tirpitz fue suficiente para que se ordenase la dispersión del convoy PQ-17, lo que resultó en la masacre del convoy. La gran ironía era que el Tirpitz ni siquiera había zarpado para ir en busca del convoy. Pero esto ilustra el temor que la presencia de este buque infunde en los mandos navales británicos. Una vez más, vemos el valor y función de los buques capitales, de los enormes acorazados, como símbolos de poder. El pánico inducido por el Tirpitz causó la pérdida de 24 de los 35 buques. La obsesión de Churchill por atacar y destruir el buque al que llamaba la Bestia se intensificó. Su ubicación era conocida, pero llegar al Tirpitz no era tan fácil. Estaba muy bien protegido. Flotaba en una especie de jaula, con unas redes de acero que lo protegían contra los ataques de los submarinos. Tenía un enorme número de baterías antiaéreas alrededor, además de su propio armamento antiaéreo considerable, y también dispositivos para crear una especie de niebla o humo artificial para ocultar el buque ante un ataque aéreo. Y si todo esto era superado, el Tirpitz contaba con una formidable última línea de defensa. Estoy sentado sobre un trozo de acero macizo Krupp. Tiene 35 centímetros de grosor y forma parte del cinturón de blindaje principal del acorazado alemán Tirpitz. Cuando construyes un acorazado no puedes blindarlo todo. Pesaría demasiado y se hundiría como una piedra. Así que lo que haces es elegir las partes más importantes del barco y protegerlas. Este cinturón se diseñó para discurrir por centenares de metros a lo largo del costado del buque y proteger los motores, las calderas, los depósitos de munición y las cámaras de los obuses. Básicamente, esta era la cota de malla del Tirpitz. Una docena de ataques de los cazas de los portaaviones y de los bombarderos de largo alcance apenas hicieron mella. Pero como todos los acorazados, el Tirpitz tenía un punto débil en el bajo vientre.
y el casco inferior, con menor blindaje, se convertiría en el siguiente objetivo. Se realizaron ataques con los submarinos miniatura de la clase X que se colaron entre las defensas sin que nadie los viese y colocaron sus cargas bajo el Tirpitz. El impacto causó daños e hizo un agujero considerable, pero no hundió el barco. Con el Tirpitz rápidamente operativo de nuevo, el mando británico recurrió a un hombre en cuyo haber estaban la destrucción de objetivos con fama de inalcanzables. Barnes Wallis era el hombre que estaba detrás de las bombas de rebote Dam Buster, que habían causado el caos del tejido industrial de Alemania. Ian Murray es un experto en su trabajo. Barnes Wallis se encuentra sin duda entre los mejores inventores británicos del siglo XX. Tenía muchas ideas inusuales, muchas de las cuales tuvieron éxito. Para destruir al Tirpitz, Wallis inicialmente adaptó su bomba Dam Buster para atacar el casco de un barco. Llamó a su idea Highball. En los talleres del astillero histórico de Portsmouth, se ha restaurado meticulosamente una Highball que Ian y su equipo recuperaron del lago Striven, en Escocia. Allí fue donde los pilotos especialistas practicaron con sus aparatos el ataque al Tirpitz. El Mosquito era un bombardero pequeño, pero no tenía armamento. Era extremadamente rápido. Un escuadrón de probablemente 9 de esos aparatos sobrevolaría el fiordo y dejaría caer las bombas a la distancia correcta. De modo que las bombas impactarían contra el blindaje de 30 centímetros del costado del barco, pero no explotarían. Seguirían girando y acabarían rodando bajo la quilla del buque, donde el acero probablemente solo tendría un grosor de entre 3 y 5 centímetros, y allí detonarían para hacer un enorme agujero en la base del barco. Todo eso sonaba muy bien en teoría, pero los alemanes iban un paso por delante, como demostraría el siguiente amarre del Tirpitz. Los alemanes muy inconvenientemente habían situado el buque en un fiordo donde era muy difícil atacarlo con un torpedo aéreo o con una Highball, porque necesitaba una preparación y una aproximación al barco dentro del fiordo, y habría sido muy difícil atacarlo por el costado, desgraciadamente. El Ministerio del Aire pidió a Wallis que pensase otra cosa, y él revisitó un diseño antiguo, más convencional de bomba Dam Buster, una que no rebotaba. Wallis había propuesto originalmente una bomba muy grande, que habría penetrado bastante en la tierra. El Ministerio del Aire le sugirió que probase con una de esas. Y tuvieron éxito con una versión de 6 toneladas, la llamada Tall Boy. Tall Boy fue una de las armas más espectaculares que se fabricaron en Gran Bretaña durante la guerra. Solo un bombardero pesado Lancaster, liberado de todo peso superfluo, tenía potencia suficiente para transportar esta bomba terremoto de 5.500 kilos. Una bomba normal tenía una única cubierta de metal rellena de explosivo, con una cola recta detrás. Tall Boy se diseñó con una maravillosa cubierta lisa y se equilibró para que el peso se distribuyese equitativamente. Wallis tomó prestada una idea de otro aparato para las aletas de cola de la bomba. Las diseñó en un ángulo de 5 grados, para que cuando la bomba cayese, aproximadamente durante 30 segundos, girase sobre sí misma. Eso la estabilizaba giroscópicamente y le daba una trayectoria de vuelo recta en su camino hasta el suelo. El 12 de noviembre de 1944 se iniciaba la 24ª misión contra el Tirpitz. 2 escuadrones Lancaster arrojaron 29 Tall Boys desde los cielos del fiordo. La enorme explosión se propagó a los arsenales de Tirpitz y lo hizo volcar en apenas unos minutos. El Tirpitz, como el Bismarck, se había perdido en la historia. A miles de kilómetros de distancia, la guerra se recrudecía en el Pacífico, donde la Armada de los Estados Unidos lanzaba un nuevo acorazado sobre la flota imperial japonesa. Sigue siendo un símbolo de la construcción naval estadounidense en su máxima expresión, el acorazado de la clase Iowa. Los Iowa podrían presentar su candidatura a ser los mejores acorazados de la historia.
Tienen el equilibrio perfecto de blindaje, velocidad y armamento. Dieron totalmente en el blanco. Fueron los primeros acorazados estadounidenses completamente libres de las restricciones del tratado, y eso significaba que los Estados Unidos podían aplicar toda su capacidad de producción en estos buques. Casi todos los acorazados anteriores estaban limitados de alguna manera. Estos consiguen un equilibrio perfecto. Este es el USS Wisconsin, uno de los 4 acorazados de la clase Iowa votados en 1943. Todos siguen a flote, como museos. Seguidme a la sala de mando. Clayton Allen cuida del Wisconsin, hoy anclado permanentemente en el puerto naval de Norfolk, Virginia. Somos el último acorazado de la flota de acorazados de la Armada de los Estados Unidos, el BB-64. No quedan más acorazados. Ahora mismo estamos en Broadway, que es el pasillo contiguo más largo del buque. Mide 76 metros de largo y 1,80 de ancho. Los marineros le llamaban Broadway porque en las cálidas noches de verano, cuando todas las luces estaban encendidas, les recordaba la ciudad. Originalmente el diseño del buque se pensó para 1.900 hombres, pero por la amenaza de los kamikazes se añadieron más oficiales artilleros. Así podían montar guardia en los cañones las 24 horas del día. Se añadieron unos 1.000 hombres más, de modo que así eran unos 2.900 hombres. La tripulación que trabaja en las áreas operativas claves del buque estaba muy bien protegida. Esto es lo que llamamos la ciudadela, y si nos atacasen sería el mejor sitio. Dentro de estos 44 centímetros de blindaje están el puesto de vigía, del timonel jefe, del capitán, del oficial de cubierta. Todos estaban protegidos y tenían que estar aquí dentro durante el combate. Eran barcos muy avanzados, incluso para los estándares de la Segunda Guerra Mundial. Iban fuertemente armados, con 9 cañones de 400 milímetros. Y lo más importante eran sus ojos electrónicos. Disponían de varios sensores, como radares de búsqueda y radares de cañones. Vamos a bajar al corazón de la bestia. Bienvenidos a la sala de máquinas 1. Tenemos 4 salas de máquinas. Colectivamente, cada sala de máquinas a máxima velocidad puede producir 53.000 caballos de potencia al eje. Es decir, a 33 nudos o 60 kilómetros por hora. Son 212.000 caballos de potencia al eje en total. Es espectacular cuando mueves 80.000 toneladas de barco, hombres y blindaje. Con una autonomía de 40.000 kilómetros, el Wisconsin casi podía dar la vuelta al mundo. Consumíamos mucho combustible, casi 9 millones de litros de combustible cada 2 semanas. Intentábamos mantener el nivel de los tanques al 80%. No queríamos tener que decirle al Pentágono, lo siento, tenemos que parar a repostar. Solo decimos, sí, ya vamos para ahí. Cuando el Wisconsin entró en la guerra en abril de 1944, todas esas formidables capacidades se pusieron a prueba. Su radar y sus baterías antiaéreas eran cruciales para proteger de los ataques kamikazes a la vulnerable flota de portaaviones de los Estados Unidos. Pero cuando los soldados estadounidenses tuvieron que luchar contra los japoneses cuerpo a cuerpo, fue cuando los enormes cañones del Wisconsin dejaron su huella. Para preparar la invasión de Japón, los marines de los Estados Unidos libraron una campaña cruenta para expulsar a los ocupantes japoneses de las islas del Pacífico. Desde las islas Marshall hasta Guam, desde Iwo Jima y finalmente hasta Okinawa. Intentábamos avanzar hacia Japón. Sabíamos que teníamos que conquistar unos archipiélagos clave para contar con un baluarte para los aviones. Y para ello, bombardeábamos la costa de Okinawa y de Iwo Jima. Buscábamos búnkeres y despejar la cabeza de la playa. Tom Mumpower sirvió como oficial de control de fuego en el Wisconsin. Estamos en la sala de control de las baterías principales. Controlamos el fuego de las torretas desde aquí. Mi misión era asegurarme de que encontrábamos la solución adecuada para el objetivo asignado. Tom bombardeó objetivos en las playas de Vietnam usando los mismos cañones que sus predecesores cuando apoyaron los desembarcos de la Segunda Guerra Mundial.
Los hombres están en la playa y necesitan ayuda, ¿vale? No tienen tiempo para esperar la salida de un avión o ese tipo de cosas. Esto es lo que se nos da bien, y es que una vez que encontramos el objetivo, podemos caer sobre él una y otra vez. Si querías llevar tropas a la playa, no tenían mejor amigo que un acorazado de la clase Iowa. La resistencia japonesa acabó finalmente cuando los aviones arrojaron 2 bombas atómicas. Pero el mayor honor simbólico de la guerra recayó en un buque, el USS Missouri de la clase Iowa. Su cubierta de proa fue escenario de la rendición final del enemigo derrotado ante los aliados. La guerra había sido un desastre brutal e humillante para Japón, y tal vez nada encarnó mejor la catástrofe que la historia del acorazado más poderoso jamás construido. Es el acorazado más soberbio creado por la humanidad. Desgraciadamente, perdió ese título muy rápidamente. En 1940, mientras la guerra causaba estragos en Europa, Japón construía contumazmente su fuerza militar para el inminente enfrentamiento con los Estados Unidos. La Armada Imperial japonesa ya estaba formando una flota impresionante, y entonces votó el acorazado más poderoso de su historia, el Yamato. Los acorazados se habían ido haciendo cada vez más grandes y con más capacidad, y los japoneses votaron el super dreadnought más grande del mundo. Conscientes de que nunca podrían superar a los Estados Unidos en cantidad, los diseñadores del Yamato optaron por ir a lo grande. Votaron un acorazado que desplazaba 70.000 toneladas, que les dio una ventaja cualitativa sobre los acorazados americanos de la época. Fue la única ocasión en la que los japoneses vieron de cerca el éxito contra los estadounidenses en un enfrentamiento importante entre flotas. El casco del Yamato era enorme. Su eslora superaba la longitud de 3 Boeing 747 uno detrás de otro. Estaba revestido con 23.000 toneladas de blindaje, que en algunos lugares superaba los 60 centímetros de grosor. Pero era su potencia de fuego sin igual la que hacía tan temible al Yamato. 9 cañones de 455 milímetros dispuestos en 3 torretas eran los más grandes que se habían montado nunca en un barco. El Yamato se diseñó para conseguir y mantener la supremacía naval en el Pacífico para Japón. El Yamato, en algunos aspectos, en el contexto de su tiempo, es el acorazado más soberbio creado por la humanidad. Desgraciadamente, perdió ese título muy rápidamente. El teatro del Pacífico es una guerra muy diferente, y los acorazados juegan su papel. Pero creo que en ninguna otra ocasión resulta más evidente el hecho de que los acorazados tienen que ser una parte de una flota cohesionada, conjunta. En el vasto teatro del Pacífico, el portaaviones es el rey. Con su capacidad para transportar armamento con precisión a enormes distancias. Cuando su flota de portaaviones resultó diezmada en la batalla de Midway, la capacidad de Japón de proteger a su buque más valioso de un ataque aéreo de los Estados Unidos disminuyó considerablemente. Los acorazados japoneses se ven obligados a operar cada vez más sin cobertura aérea, y eso descubre lo increíblemente vulnerables que son si no forman parte de una flota equilibrada. El almirante Yamamoto comparó con bastante desprecio al Yamato con un antiguo manuscrito religioso, el típico objeto que los ancianos y supersticiosos cuelgan en sus paredes para que les reconforte, pero que no tiene ningún tipo de valor práctico. A pesar de estar equipado con 162 cañones antiaéreos, el Yamato era mantenido a raya por la amenaza constante del ataque de los aviones estadounidenses. Cuando los estadounidenses llegaron a Okinawa, apenas a 257 kilómetros de Japón, el Yamato estaba acabado como arma táctica. Lo único que les quedaba por hacer a sus 3.000 tripulantes era unirse a sus compatriotas, los pilotos kamikazes, en el sacrificio definitivo.
Lo envían a una misión a vida o muerte para intentar penetrar entre la flota estadounidense que rodea Okinawa y cuyo objetivo es apoyar los desembarcos. Lo envían sin cobertura aérea. La teoría es que entrará a toda velocidad disparando todos sus cañones y que se encallará deliberadamente, puesto que nada podrá hundirlo. Mucho antes de que llegue a Okinawa, más de 100 aviones de los Estados Unidos desencadenan sobre él un ataque implacable. Ofreció bastante resistencia, pero su armamento era ineficaz. Su tripulación no estaba a la altura de lo que había caracterizado a la Armada Imperial al comienzo de la guerra, y finalmente sufrió el mismo destino de todos los buques de guerra japoneses que intentaron zarpar de su puerto en la primavera de 1945. Finalmente, tras 17 impactos directos, el orgullo de la armada japonesa explotaba. Un hongo de 6 kilómetros de altura se elevó hacia el cielo, y el resplandor se vio incluso desde Japón. Todas las vidas se habían perdido. La inevitable desaparición del Yamato, junto a la del Bismarck y el Tirpitz, señalaba que los acorazados habían pasado a la historia. La enorme potencia de fuego de los cañones por sí sola ya no era suficiente. Los portaaviones eran el futuro. Pero hubo una extraordinaria excepción: los poderosos acorazados de la clase Iowa de los Estados Unidos. Los 4 Iowas eran tan idóneos y encajaron tan bien en las todopoderosas flotas de portaaviones de los Estados Unidos que solo ellos, de todos los acorazados de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una larga carrera de posguerra. En las décadas posteriores, los Iowas bombardearían las costas de Corea y Vietnam, y tras una extensa remodelación fueron recuperados para el servicio por Ronald Reagan en la década de 1980. Los rusos en aquella época, en 1980, tenían unos 700 buques en servicio activo y los Estados Unidos 400. De modo que había que aumentar la flota. Y para reducir costes se decidió recuperar buques que ya estaban en la reserva y reformarlos, reequiparlos para convertirlos en buques modernos. Se invirtieron 300 millones en devolver la vida a este buque, en modernizarlo, ponerle ordenadores y esas cosas. Pero hicieron sus tests, intentaron informatizar las armas, pero no arregles lo que no está roto. Funciona mucho mejor si se maneja a mano. El Wisconsin disparó sus armas por última vez y lanzó misiles para bombardear las posiciones iraquíes durante la Primera Guerra del Golfo en 1991, antes de ser retirado del servicio activo ese mismo año. Pero el Wisconsin y sus 3 buques gemelos han sido conservados como regio recordatorio de una época pasada. Para mí es maravilloso. Se construyó en 39 meses a mano, 45.000 toneladas de acero. Y podríamos usar este barco hoy en día. Podríamos retirarle las cadenas, hacerle unos arreglos y entrenar a unos buenos americanos. ¿Será? No, pero esa es otra historia. ¿Se podría? Sí, y es lo que me asombra. El acorazado puede que haya perdido su corona ante el portaaviones, pero mientras reinaron, estos imperiales castillos de acero fueron artífices de la historia de la guerra naval. El acorazado pasó de ser la vara de medir, la moneda en la que las armadas medían su valía e importancia, a tener un papel menos relevante, aunque como activo naval poderoso, importante, útil, para acabar al final como una plataforma secundaria, interesante, capaz de proporcionar potencia de fuego para las tropas que desembarcaban en la costa. No creo que los olvidemos nunca. El siglo XX, la primera mitad del siglo XX, estuvo dominada por los acorazados. En el próximo episodio, los poderosos Dreadnoughts. La historia de cómo la visión de un hombre alumbró un revolucionario buque de guerra que inició la carrera armamentística. El mensaje era modernizar. Modernizar o morir. Una carrera armamentística que llevaría a la Primera Guerra Mundial y a la mayor batalla naval que el mundo había conocido. Es la historia de unos buques de guerra tan poderosos que cambiaron el mundo.